Bienvenidos de nuevo a un episodio de El Hampa Bruta, el canal donde la historia y el crimen se entrelazan. Hoy regresamos a una de las figuras más complejas y legendarias de México para contar la historia completa. Esto no es solo un recuento de la vida de un capo, es una inmersión profunda para desmantelar un mito. Nos adentraremos en el corazón del poder y la intriga de los años 80 para responder una pregunta que sigue sin resolverse. ¿Fue Rafael Caro Quintero, el narco de narcos, el autor intelectual de uno de los desafíos más audaces al gobierno de Estados Unidos? ¿O fue simplemente la pieza más visible en un oscuro tablero de espionaje internacional? En este canal, nuestro compromiso es con el rigor, sin glorificar nada ni a nadie. Lo que están a punto de escuchar es una narración basada en hechos documentados, archivos públicos y testimonios que han permanecido en la sombra. Les presentaremos las dos caras de la moneda, la versión oficial que lo sentenció y la hipótesis alternativa que apunta mucho más alto. Esta es la historia de un hombre de contradicciones, el campesino que se convirtió en uno de los hombres más ricos de México, el visionario que industrializó un imperio y el hombre cuya soberbia desató una cacería que cambiaría las reglas del juego para siempre. Prepárense para conocer la historia completa de Rafael Caro Quintero. Pero antes de empezar, cuéntanos en los comentarios. ¿Conocías la teoría que implica a los cuerpos de inteligencia en el caso Camarena? ¿Desde qué país nos estás viendo? Y recuerda, si este tipo de investigaciones serias te parece importante, te invitamos a apoyar nuestro trabajo. Suscríbete, activa la campanita, comparte y déjanos tu opinión. Tus acciones nos ayudan a seguir creando contenido con la profundidad que merecen estas historias. Y si quieres ir un paso más allá, ya puedes unirte como miembro del canal. Y ahora sí, continuemos desentrañando la leyenda del hombre que puso en jaque a una superpotencia. Hay nombres que se convierten en leyendas. Nombres por los que un gobierno llegó a ofrecer $20 millones. Nombres que representan el auge y la caída de imperios construidos al margen de la ley. Pero toda leyenda tiene un origen, un punto de partida casi siempre modesto, anónimo, un lugar olvidado por el progreso pero fértil para la ambición. La historia de nuestro protagonista de hoy comienza en uno de esos lugares. Nos situamos en la Sierra Madre Occidental, en el estado de Sinaloa, México. Una tierra de belleza abrupta y profundos contrastes. Aquí, en el municipio de Badiraguato, conocido por ser la cuna de varias de las figuras más notorias del siglo XX, nació, en octubre de 1952, un niño llamado Rafael Caro Quintero. Su entorno no era el de las futuras fortunas, ni el de los grandes titulares. Pertenecía a una familia numerosa, dedicada a la ganadería y la agricultura de subsistencia. La vida en La Noria, su pueblo natal, era una lucha constante, un ciclo de trabajo arduo con escasa recompensa. Para el joven Rafael, las opciones eran limitadas, y el futuro parecía un camino ya trazado, sin desvíos ni atajos. En la década de 1970, en un México lleno de cambios, la sierra ofrecía una ruta de escape distinta. Una que no aparecía en los mapas de las oportunidades del gobierno. Caro Quintero dio sus primeros pasos en una actividad ilícita que conocía bien la tierra de Sinaloa, el cultivo de cannabis. Empezó a pequeña escala, aprendiendo los secretos de la siembra y la cosecha, entendiendo el valor que aquella hierba tenía al norte de la frontera. Era, para él, una simple transacción comercial, un medio para un fin, pero el destino de Rafael no era ser un simple agricultor. En ese mundo de pactos silenciosos y códigos no escritos, su camino estaba a punto de cruzarse con el de otros dos individuos con una visión mucho más amplia. Dos nombres que, junto al suyo, formarían una alianza que no solo cambiaría sus vidas para siempre, sino que transformaría por completo la estructura del poder en el mundo de la AMPA. La fundación del Grupo de Guadalajara estaba por comenzar. Los dos hombres que cambiarían el destino de Rafael Caro Quintero eran Miguel Ángel Félix Gallardo, alias el Jefe de Jefes, y Ernesto Fonseca Carrillo, alias Don Neto. El primero era el estratega, un visionario con contactos en las más altas esferas. El segundo, un operador de la vieja escuela, respetado y con un profundo conocimiento del negocio. Juntos, los tres formaron los pilares del llamado Grupo de Guadalajara.
No era un clan tradicional, era algo nuevo, una especie de federación que buscaba unificar las distintas plazas y rutas del país bajo un solo mando. Su visión transformó el paradigma. Dejaron de ser simples productores para convertirse en los amos de la logística. La jugada maestra fue negociar con las poderosas organizaciones de Colombia. Los mexicanos no comprarían el polvo blanco. Ellos controlarían su paso por México hacia el mercado más grande del mundo, Estados Unidos. A cambio, cobrarían una comisión por cada envío, un porcentaje de la valiosa mercancía. El riesgo era para otros, el control y una ganancia segura para ellos. Mientras Félix Gallardo se encargaba de las relaciones públicas y las altas negociaciones, y Don Neto supervisaba las operaciones, Caro Quintero desató su verdadero talento: la producción a una escala nunca antes vista. Se especializó en un tipo de cannabis de alta calidad, sin semilla, que era enormemente cotizado. Su ambición no cabía en pequeñas parcelas ocultas. Él pensaba como un empresario, y su obra maestra estaba a punto de florecer en medio del desierto de Chihuahua. Le llamaron Rancho El Búfalo. Pero la palabra rancho no le hace justicia. Era un complejo agroindustrial ilícito de más de 1,000 hectáreas. Contaba con sistemas de riego, dormitorios para miles de trabajadores, zonas de empaquetado y su propia seguridad. Era la joya de la corona de Caro Quintero, una factoría de hierba que, según estimaciones de las agencias estadounidenses, generaba una ganancia de varios miles de millones de dólares al año. El joven de Badiraguato ya no era un simple agricultor. Era el director de la empresa agrícola más rentable del planeta, aunque ninguna bolsa de valores registrara sus acciones. Habían construido una maquinaria perfecta para generar riqueza, pero el ruido de sus engranajes comenzaba a escucharse con una claridad alarmante a cientos de kilómetros al norte, en las oficinas de una agencia federal estadounidense, la DEA. El ensordecedor ruido de la maquinaria del Grupo de Guadalajara no solo llegó a los oídos de la DEA, sino que uno de sus agentes ya se movía entre sus sombras. Su nombre era Enrique Kiki Camarena, un agente de campo astuto y tenaz que, a través de una red de informantes, había logrado lo que parecía imposible: calibrar la verdadera magnitud del imperio, y en particular, de la operación personal de Caro Quintero. La información de Camarena fue la pieza clave que condujo, en noviembre de 1984, a la caída del rancho El Búfalo. En una operación masiva y coordinada, el ejército mexicano irrumpió en el complejo. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Se destruyeron miles de toneladas de cannabis, un golpe financiero estimado en miles de millones de dólares. Pero más que el dinero, fue un golpe simbólico, una humillación pública. Alguien los había traicionado. La respuesta de la cúpula del grupo no fue la de un empresario prudente que asume una pérdida. Fue la de un imperio herido en su orgullo. La furia, particularmente la de Rafael Caro Quintero, exigía encontrar al responsable. En su lógica de poder absoluto, habían cruzado sus dominios y debían pagar el precio. Fue una decisión visceral, un error de cálculo catastrófico que sellaría su destino. El 7 de febrero de 1985, el objetivo fue localizado. A plena luz del día, en una calle de Guadalajara, a pocos metros de la seguridad del Consulado de Estados Unidos, Enrique Camarena fue interceptado y privado de su libertad. Su piloto, Alfredo Zavala Avelar, corrió la misma suerte. Y es aquí donde la historia se fractura en dos versiones irreconciliables. La primera, la versión oficial, la que consta en los archivos judiciales, nos cuenta una historia de soberbia y venganza. Sostiene que los líderes del grupo, cegados por la afrenta de El Búfalo, actuaron por su cuenta para interrogar a la gente que les costó miles de millones. Una demostración de poder que se les fue de las manos. Pero existe una segunda narrativa, una hipótesis mucho más oscura que ha ganado fuerza en los últimos años, popularizada por testimonios de los propios investigadores del caso. Esta versión sugiere que en la sala donde Camarena era interrogado, no solo estaban los hombres de Caro Quintero, sino que presuntamente afirma que había presencia de activos de los cuerpos de inteligencia. ¿El motivo? Según esta teoría, Camarena no solo había descubierto el alcance del grupo mexicano, había tropezado con una verdad mucho más peligrosa, que la propia inteligencia colaboraba con ellos, usando su logística para enviar apoyo a los contras en Nicaragua. En esta versión, el objetivo no era solo vengar un rancho,
era silenciar a un agente que sabía demasiado sobre una operación clandestina de Estado. Independientemente de quiénes estuvieran en esa habitación y por qué, el resultado fue el mismo. Casi un mes después de la desaparición, el 5 de marzo de 1985, la búsqueda llegó a su fin de la manera más trágica. En una zona rural de Michoacán fueron localizados los cuerpos sin vida de Enrique Camarena y Alfredo Zavala. Los restos mostraban evidencias de un prolongado y brutal interrogatorio antes de que se produjera la pérdida de sus vidas. La reacción de Washington fue inmediata y furibunda. El gobierno de Estados Unidos no iba a permitir que el suceso quedara impune. Se puso en marcha la Operación Leyenda, la investigación más grande y con más recursos en la historia de la DEA. La frontera fue sometida a una parálisis virtual, con inspecciones exhaustivas que estrangularon el comercio y el turismo. El mensaje era claro: no habría normalidad hasta que aparecieran los responsables. Y es aquí donde, de nuevo, las dos versiones de la historia chocan. Para los defensores de la versión oficial, fue una cacería lógica y frontal contra los únicos autores. Para los que sostienen la segunda hipótesis, la operación fue también una sofisticada maniobra de contención, una forma de asegurarse de que la culpa recayera exclusivamente en las figuras visibles del grupo mexicano, manteniendo cualquier otra implicación permanentemente en la sombra. Sea como fuere, la presión fue total. Para los líderes del grupo de Guadalajara, el mundo se encogió de la noche a la mañana. Su red de protección, que antes parecía inexpugnable, comenzó a desmoronarse. La única opción era huir. Rafael Caro Quintero, el hombre del imperio de El Búfalo, se convirtió en un fugitivo internacional, escapando a Costa Rica junto a su pareja, Sara Cosío. Pero el alcance de la Operación Leyenda era largo. El 4 de abril de 1985, un equipo de élite irrumpió en su lujosa villa en Alajuela. Su arresto, en medio de la opulencia de su escondite, servía como la conclusión perfecta para la narrativa oficial. El responsable principal había caído. Pero para otros era solo el cierre de un capítulo diseñado para ocultar una verdad mucho más profunda. La historia desde ese momento se contaría con un culpable claro, pero con una duda que perdura hasta hoy. Tras la sentencia de 40 años, el nombre de Rafael Caro Quintero comenzó a desvanecerse de los titulares. El mundo exterior siguió girando. Nuevas organizaciones delictivas surgieron, con nuevos líderes y métodos más violentos. El grupo de Guadalajara era ya una reliquia, una historia del pasado. Durante 28 largos años, el que fuera uno de los hombres más poderosos del país se convirtió en un recluso más, una figura que envejecía tras los muros mientras su leyenda se cubría de polvo. Para el mundo, la historia estaba cerrada, pero el 9 de agosto de 2013 ocurrió lo impensable. En una decisión que sacudió los cimientos de la relación entre México y Estados Unidos, un tribunal colegiado del estado de Jalisco ordenó su liberación inmediata. No se trataba de una reducción de condena por buen comportamiento. Fue un tecnicismo legal, un argumento jurídico complejo pero con un efecto explosivo. El tribunal determinó que el proceso original contenía un error de fuero. Sostuvieron que, dado que Enrique Camarena no estaba acreditado oficialmente como agente diplomático en México, su homicidio debió ser juzgado por tribunales del orden estatal, y no por la justicia federal que lo había sentenciado. Por ese resquicio en la ley, la condena de 40 años fue anulada. En la quietud de la madrugada, antes de que la noticia explotara en los medios de comunicación, Rafael Caro Quintero, con 60 años de edad, salió por la puerta principal del penal. La reacción de Washington fue de incredulidad y furia. El hombre que consideraban autor intelectual de la pérdida de vida de su agente estaba libre. La tensión diplomática, latente durante décadas, volvió a encenderse. El gobierno mexicano, presionado, actuó con rapidez. La Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó la decisión del tribunal y emitió una nueva orden de aprehensión con fines de extradición, pero era demasiado tarde. El tiempo que transcurrió entre su salida y la nueva orden fue suficiente. Rafael Caro Quintero había desaparecido. Se desvaneció sin dejar rastro, convirtiéndose de la noche a la mañana de un prisionero olvidado a uno de los fugitivos más buscados del planeta. La leyenda no había muerto, solo estaba dormida. Y ahora estaba de vuelta en las sombras. El fantasma de Caro Quintero volvió a recorrer la sierra.
pero esta vez era un fugitivo de la era digital. El FBI lo incluyó en su lista de los 10 más buscados y la recompensa de $20 millones por su captura lo convirtió en un objetivo de valor global. Durante casi una década vivió en la clandestinidad. Informes de inteligencia sugerían que no estaba simplemente escondido, sino que intentaba reagrupar fuerzas y reclamar territorios, operando una facción conocida como el Grupo de Caborca. La vieja leyenda se negaba a desaparecer del todo. La cacería, sin embargo, nunca se detuvo. Finalmente, el 15 de julio de 2022, la búsqueda llegó a su fin. En las montañas de Chua, Sinaloa, no muy lejos de donde todo comenzó, un equipo de élite de la Marina de México lo localizó. Irónicamente, tras años de tecnología y espionaje, la pista final la dio un canino, un perro de búsqueda llamado Max. La operación, sin embargo, estuvo marcada por la tragedia. Un helicóptero Black Hawk de la Marina que participaba en el operativo se desplomó, provocando la pérdida de vida de 14 de sus elementos. Fue un recordatorio del alto coste humano que siempre ha acompañado a esta historia. Tras su captura, el destino de Caro Quintero dio un giro definitivo y largamente esperado por Washington. La pregunta sobre si cruzaría la frontera dejó de ser una incógnita. A finales de febrero de 2024, en una operación sin precedentes, México no lo extraditó, sino que lo expulsó del país junto a otros líderes criminales. El trofeo más codiciado de la DEA estaba en sus manos. Hoy, Rafael Caro Quintero no está en el altiplano. Se encuentra en una celda de aislamiento en una prisión federal de Nueva York, en el mismo distrito donde se juzgó a El Chapo Guzmán. El hombre que construyó un imperio enfrenta su batalla final, no en México, sino en el corazón del país al que desafió. Su epílogo ya no es una pregunta, se sigue escribiendo. Enfrenta cargos de una gravedad extrema, desde dirigir una empresa criminal hasta su rol en el asesinato del agente Camarena. Aunque sobre su cabeza pendía la amenaza de la máxima sentencia posible, recientes giros en el caso parecen centrar la batalla legal en otros puntos. El hombre que fue un fantasma, un prisionero y un fugitivo, ahora es un acusado envejecido que enfrenta, desarmado y vencido, la justicia que lo persiguió durante 40 años. Su leyenda ha llegado a su capítulo final. Gracias por acompañarnos en este complejo viaje a través del poder, la traición y las preguntas que aún hoy siguen sin respuesta. Si crees que estas historias merecen ser contadas con rigor, no olvides suscribirte, dar like y compartir para que más gente conozca las dos caras de la moneda. Nos vemos en el próximo capítulo de El Hampa Bruta, donde desenterraremos otro relato que desafía la leyenda. Hasta entonces.